¿Puedes apagar la música? Ah, no tengo ninguna música. ¿Cómo de que no? Yo escucho una música de fondo. Ah, ¿no se escucha la música? Ay, perdón, No. pues yo algo estoy escuchando música de fondo, pero perdón, ¿eh? Entonces, es un tema de acá mío. Sí, yo creo que sí. Bueno, adelante. Ahora sí. Ah, sí, perdón. Ahora sí, le he subido al volumen. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Carlos. Voy a poner a la plantilla. Eh, esto es un poco como dijo Jorge, mi currículum. Yo desde 1996, o sea, el próximo año ya cumplo 20 años dedicándome a minería de datos. Nada más a eso me he dedicado todo este tiempo. Entonces, a lo largo de todo este tiempo, pues ya hemos tenido un poco de experiencias en todo esto, ¿no? Y justamente la temática de hoy versa sobre, bueno, ¿qué necesito para arrancar un proyecto de minería de datos, ¿no? Esa es la gran pregunta. Y para eso, pues vamos como primer punto, vamos a intentar decir lo que es minería de datos, ¿no? Porque aquí se escuchan muchas cosas, algunas verdaderas y algunas falsas sobre minería de datos. Y en otra sesión me voy a poner de acuerdo con Jorge, hablar un poco sobre ahora que está muy de moda, que se llama Big Data, ¿no? Bueno, el tema de minería de datos surge más o menos en 1800, ya como concepto de dar más allá de información. eh, Surge, y si nos remontamos ya a temas estadísticos, surge cuando en los fenicios, cuando empezaron a cobrar impuestos, pues desde ahí surge la estadística. Y desde ahí pues surge la necesidad de analizar cuánto gasta la gente, cuánto paga, cuánto tiene su capacidad de pago con respecto a lo que gana. Y así se ha ido evolucionando hasta lo que es hoy la, los temas que nosotros tenemos con las computadoras. En 1965 ya se empiezan a hacer estos temas, se llamaba arqueología de datos o se llamaba también pesca de datos, con la idea de buscar más allá de lo que era la estadística. Sin embargo, lo que es importante es que en esos momentos no había el tema del cómputo tan avanzado. Nada más se permitían tener alrededor de 250 registros y alrededor de 20 variables, ¿no? Como primer punto. Entonces, a medida que fue evolucionando la tecnología, pues obviamente ya nos costaba más, nos hacía más barato almacenar la información. Por ejemplo, les quiero decir que hoy, con respecto al 2000, la capacidad de almacenamiento es 32 veces más de lo que se tiene hoy al mismo costo. ¿Sí? Entonces ese abaratamiento pues nos puso a guardar las cosas y bueno, pues ahora viene la pregunta que yo siempre hago a todos lados. ¿No? RP significa reconocimiento de patrones. Entonces, ¿qué es el I? O sea, ¿yo qué hago con esta información? No, pues puedo hacer estadísticas, te lo meto a un balance scorecard, te lo meto a un data warehouse, pero luego viene la pregunta, ¿y qué puedo? O sea, ¿qué más sigue, no? Entonces de ahí surge esta tecnología que incorpora varias áreas, que es principalmente la estadística. Yo vengo del mundo de inteligencia artificial, siempre me he dedicado a minería de datos, pero de la versión de inteligencia artificial, o sea, yo con todos estos algoritmos de la robótica. Viene la parte de reconocimiento de patrones, que también es parte de la inteligencia artificial. Viene un tema muy importante hoy en estos días, que es la computación gráfica, poner los datos de unos colores muy bonitos, muy llamativos, y viene el tema de las bases de datos. Estas tecnologías se juntan, ¿sí? Y al interactuar, pues nos da el concepto de minería de datos. Ahora, ¿qué es el minería de datos? Ya como una definición formal, pues es un conjunto de áreas, son estas que acabamos de explicar, que tienen como propósito la identificación de conocimiento obtenido a partir de las bases de datos, pero aquí viene una cosa importante.
que aporten un sesgo, y lo voy a marcar, hacia la toma de decisión. Este elemento es muy importante porque en una empresa, ¿quiénes son los que toman las decisiones? Pues principalmente los directs, ¿no? Entonces, de antemano les digo que cuando quieran vender minería de datos, ¿quiénes son sus clientes? Pues el cliente es el director de la empresa, el director de marketing, el director de planeación, el director de finanzas. Yo creo que esos son los principales directores. A estas son las personas que tenemos que venderles estos proyectos. ¿Quiénes son los últimos que yo me gustaría ver en mi vida? A un director de informática. Él no es mi cliente para mí. Entonces esta tecnología es una tecnología 100% de negocio. O sea, yo le voy a aportar a través de unos estudios que vamos a hacer de análisis de información que le van a ayudar a tomar decisiones más rápidas, más puntuales. Entonces, esta persona no, sin duda no es un director de informática. Entonces, vuelvo a repetir, nuestros clientes a quienes vamos a vender este proyecto es, número uno, el director general de una empresa; número dos, el director de finanzas, el director financiero; número tres, el director de marketing, ¿sí? Y número cuatro, puede ser un director de operaciones, ¿sí? Y ya de ahí, pues, dependiendo, por ejemplo, si es un tema bancario, pues un director de fraude, un director de prevención de lavado de dinero, o, ¿sí? Un director de campañas. Entonces ya son, pero lo que sí, a diferencia de lo que ustedes, digamos, siempre se tiene como paradigma de buscar al director de informática, él no es mi cliente. Y tan así no es mi cliente que, por ejemplo, en algunos proyectos me dicen, oye, por ejemplo, ya cuando les muestro los resultados, un proyecto real, dice, fíjate que con esto nos ayudó a, no sé, nos ahorró unos 10 millones de pesos este proyecto, ¿no? Tengo uno que ahorró 40 millones, pero dice, nos ahorró 10 millones. Entonces, el del negocio lo ve los 10 millones. ¿Y saben lo que pregunta el de informática? ¿En qué lenguaje lo hizo? Si estaba con normas ITIL. Entonces ese tipo de cosas acaban muchas veces, nos quiere encasillar a algunos procedimientos que en temas analíticos no corresponden. Entonces, no sé si hasta aquí queda claro, pero bueno, como primer punto es la definición, y como segundo, quién es nuestro cliente. Y en este caso son los que toman decisiones. El siguiente punto, cuando me pregunta Abel que si yo voy o los busco, las dos. Hay clientes que nos buscan porque para esto son clientes que ya, por ejemplo, limpiaron sus bases de datos, las tienen muy estables, sus procesos los tienen muy estables, y entonces ya tienen algunos data warehouse, y entonces ya sigue un proceso de minería de datos. Entonces a veces nos buscan, o el otro tema es nosotros plantearles soluciones de valor a estos clientes, ¿no? Y entonces muchas veces el cliente ni sabía que existían ciertas cosas, en este caso ni sabía que existía minería de datos, y ya cuando se lo planteamos, pues ya nos dice, ah, pues sí se me hace interesante, yo creo que sí nos pueden ayudar. Entonces la respuesta es para los dos. Entonces aquí tenemos una pirámide pirámide del conocimiento, donde tenemos tres vertientes. Una vertiente es el dato, lo voy a marcar; otra vertiente es la información; y lo último, el conocimiento. Entonces, esto sí es importante porque cuando hablamos de cosas de estadística, de data warehouse, de sistemas de información, de ERPs, siempre están a nivel de información. Y nosotros lo que buscamos es llevar conocimiento. Entonces me van a preguntar, oye Luis Carlos, ¿y tú qué entregas como producto final? Pues muchas veces entrego un documento en Word, muchas veces entrego un documento en PowerPoint, que me lo pide, como entregable final después de 10 meses de análisis o de 5 meses de un proyecto. Entrego un documento PowerPoint de los hallazgos, o también ya entrego una herramienta como tal, un proyecto donde ya está, digamos, el cliente cada mes va a analizar su información. Entonces, dentro de esas vertientes entrego. Y, por ejemplo, les voy a compartir que un día un cliente de una empresa muy importante que vende tipo Walmart, ¿no? Una competencia de Walmart, de Sam's, me dijo que
Me dijo, antes de venderle el proyecto, me dice, oye Luis Carlos, ¿y cuántas reglas me vas a dar? Digo, no lo sé, ¿no? Entonces, digo, infelizmente no puedo decirte que te voy a dar 10, 5 reglas, porque la verdad no sé. Estuvimos trabajando con el cliente casi 8 meses, es lo que un proyecto de estos tarda de 4 a un año. En este caso estuvimos trabajando con ese cliente 8 meses y le entregamos una regla, le entregamos varias, pero una le decíamos que encontramos que los clientes que ya perdía al año representaban en cada una de sus tiendas alrededor de 300 millones de pesos. Entonces, cuando fue este tema de 300 millones de pesos, cambió toda su estrategia, ya no solamente buscar nuevos clientes, sino también retenerlos, cambió toda su operación. Y entonces yo un poco de broma, aunque le dimos más de sus reglas, le decía a este director, pues mira, nomás te di una sola regla, ¿no? Pero esa regla ha cambiado toda tu empresa, ¿no? Entonces, ese es como el producto final. Y sí es importante decirles que la estadística se queda nada más a nivel de mostrar la información de una mejor manera, la estadística descriptiva. ¿Sí? Los RPs, los data warehouse, lo que nos ayudan es a visualizarlo. Y nosotros no. Por eso, data mining significa, o minería de datos, significa que nos metemos a estas bases de datos y buscamos estas pepitas de oro, ¿no? Son lo que nos interesa, este conocimiento alrededor de esas pepitas de oro. Entonces, bueno, pues entonces, si tienen algún comentario, alguna duda, aquí estamos viendo en el chat sus comentarios, pero les quiero decir que esto, data mining, no es data warehouse, no es estadística pura, no es inteligencia artificial pura, no, sino es minería de datos, es una mezcla como el objetivo, el enfoque que nosotros tenemos es buscar un conocimiento que aporte, en este caso, un ahorro, que aporte nuevas soluciones de mercado, ¿no? Me dice que, me pregunta, a ver que si en las bases de datos he procesado datos de imágenes. O sea, a ver, una cosa es, ya que tenga yo eso, ¿cómo lo voy a mostrar hacia el cliente, no? Entonces, por ejemplo, Tableau y Dundas y todas esas herramientas, ClickView, todas esas herramientas son visualizadores de la información. Sin embargo, no son herramientas de minería de datos como tal, ¿eh? Sí es importante que lo tengan presente, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de emociones de rostros, esto no es minería de datos y felizmente me apena mucho decirles que muchas veces de lo que tenemos conceptos no es minería, esto se llama reconocimiento de patrones como tal. Entonces aquí hay todo un tema de lo que es y no es, y obviamente cuando tú buscas un proyecto orientado hacia los negocios, orientado hacia una búsqueda de, de, de conocimiento que aporte alguna empresa, algún beneficio como tal, prevención de lavado de dinero, en temas de retail, ahorita vengo de un proyecto del SAT, que estamos viendo todo el fraude con las facturas electrónicas, entonces ese tipo de soluciones, esas sí son minería de datos. Pero así, una emoción en los rostros, esto se llama reconocimiento de patrón y Tableau no es data mining. Tableau es una herramienta de visualización de la información maravilloso, pero no es una herramienta de data mining como tal, porque les voy a seguir comentando por qué digo que no es como tal. Bueno, entonces, un aspecto importante que cuando yo llego con un cliente, hay que recordar que este es un taller, o sea, el tema es cómo vender un proyecto, cómo posicionar mi proyecto, y yo, en este caso, llego con el cliente y debo de entender que el cliente tiene una parte operativa y otra parte analítica, ¿no? Entonces, en esta parte del análisis es donde radica minería de datos o data mining o data mining, como le llamamos en diferentes lugares. Entonces, para eso, para hacer todo esto, pues hay un proceso de limpieza de datos, un proceso de extracción de datos, un proceso de data warehouse, y no necesariamente el data warehouse esté conectado al data mining, pero bueno, pero hay un proceso ya de los datos limpios, ¿no? Y entonces todos estos componentes son como componentes analíticos hacia la información. Pero este data mining en particular, lo que nos busca son estas pepitas de oro, estos nuevos descubrimientos que por estos métodos tradicionales, estadísticos o de data warehouse, no me los da. ¿Sí?
Entonces, como conclusión a este slide, yo lo que les quiero decir es que cuando ustedes lleguen a una instalación, tienen que separar perfectamente el ambiente operativo del cliente con el ambiente analítico. Y entonces, el operativo tiene que responder en segundos, ¿sí? Tiene que ser rápida la respuesta. Y a cambio, aquí inclusive los eventos se analizan de forma mensual, se analizan de forma semanal, entonces no hay tanto problema con el tiempo, por decirlo de alguna manera, en términos ya de la vida real, ¿no? Y acá no, acá sí se tiene que dar este, eh, temas ya más focalizados en encontrar estas nuevas oportunidades. Gonzalo me pregunta si los modelos estadísticos entran en data mining. Si tú no aplicas modelos estadísticos a tu proyecto, lo que estás haciendo es estadística. Pero si ya tienes componentes, inclusive vamos a ver que hay una metodología. Si tú ya usas una metodología, si ya usas componentes que dijimos de visualización, componentes, algoritmos de inteligencia artificial, entonces ya es data mining. Pero como tal, los modelos estadísticos solitos no entran. Ahora, si ya vienen acompañados con una idea de unir inteligencia artificial, componentes de visualización, apegarte a una metodología, claro que sí es parte de los procesos de data mining. Bueno, entonces aquí este es un slide muy importante porque ¿qué es lo que conforma a un proyecto de minería de datos o de data mining, ¿no? Entonces lo primero que yo debo de tener es una gran base de datos, es lo primero, y la debemos de tener de cierta manera limpia, ¿no? Controlada. Después debo de tener al dueño de esa base de datos que, ojo, no es un informático, no es el dueño, es el usuario final, el que está viendo, el que está haciendo las consultas a través de ya sea una herramienta de data warehouse, el que está viendo, ese es el especialista, es el dueño de la base de datos, pero el usuario. El de TI aquí no aparece en todo esto, ¿no? Entonces, este usuario nos va a decir qué es lo que busca, cuáles son sus problemas y sobre todo nos está diciendo algo importante, qué es lo que sus objetivos, ¿no? Porque de ahí se parten los proyectos de data mining. Después, aquí ya viene como tercer punto, es un minero de datos, que puede ser un software o un especialista. En este caso, Luis Carlos, yo soy el especialista, ¿no? Pero, por ejemplo, ya hay softwares de agentes inteligentes que se meten, son como tractorcitos, que se meten en las noches a buscar algunas cosas, por ejemplo, 2 veces la desviación estándar de ciertos valores, entonces nos provoca ciertas alertas sobre ciertos valores, ¿no? Entonces también se puede meter algún software inteligente. Otra, y el aspecto que es probablemente nuevo para ustedes, para muchos de ustedes, es la metodología. Aquí vamos a usar una metodología, la voy a poner y la vamos a ver más adelante, pero que se llama CRISP, CRISP-DM. Así se llama la metodología, que es la más usada del mercado, y esta metodología nos permite ponerle orden a los proyectos, nos va llevando de la mano, ¿sí? Esta no es una metodología ni estadística, ¿sí? Esta no es una metodología que pertenece a otros segmentos, es una metodología especializada en minería de datos, ¿sí? De posteriormente vienen ya las herramientas, entonces aquí en las herramientas aparece SAS, aparece Oracle con Oracle Data Mining, aparece Microsoft, aparece aparecen una serie de herramientas. Por ejemplo, yo les voy a poner unas que las pueden bajar de internet, que es Weka, y una que es que es la que todos nos enseñamos a hacer minería, y después estamos con el Canine, ¿no? Canine es una herramienta que ustedes tienen que tener para empezar a practicar, y la página es canine.org, ¿sí? Esa es la página donde pueden tener, sí, son herramientas open source. Entonces aquí ya es otra aportación de este pequeño launch, que aparte tenemos una metodología y tenemos dos herramientas que es Weka y la que de cierta manera son Canine, y todas son software libre, ¿no? A ver, Mendiola me dice que su libro de curso incluye la metodología. Un poco, sí, pero bueno, no les quiero ofrecer mi libro, ¿no? Porque hay muchos libros mucho mejores, pero
pero sí, lo que hago yo, o sea, lo que me he focalizado más es a dar cursos. Eso sí, damos bastantes cursos a los bancos, porque hay todo un tema del colmillo, por decirlo de alguna manera, para los proyectos. Eh, Me dice Osvaldo que hay un tiempo inicial, un promedio inicial de recopilación y almacenamiento de información en las bases de datos. Sí, hay una teoría del 80-20. En un proyecto de minería de datos, el 80 es recopilación de información, preparación, y solamente es el 20% del proyecto es ya meterlo a softwares como Canine. Entonces sí, entonces vamos a tener un problema que es la recopilación de la información. Entonces, entonces aquí, hablando de estas herramientas, entonces ya vimos que con esto ya tenemos para empezar un proyecto, ¿no? Y lo primero que nos vamos a tener que encontrar es que tenemos un problema con la calidad de datos, ¿no? Aquí en este slide lo que estamos viendo es las diferentes formas de explicar Chevrolet, ¿no? Entonces, Chevrolet, ese es un de robo de vehículos, ¿no? Robos de vehículos, donde está aquí dice la permutación y por otra parte las ocurrencias de la gente, cómo lo escribió. Aquí es vamos a hablar de la esencia de data mining, porque lo que busca data mining, si le damos así la base de datos como está a nuestro lado izquierdo, él va a entender que cada caso es un caso diferente. En cambio, lo que nosotros tenemos que buscar es que decirle que todo lo que se parece a eso se llama Chevrolet. Y entonces ahí, porque data mining lo que busca es agrupar, clasificar, unir, ¿no? Y si le estamos dando los datos de la manera izquierda, nos va a decir, pues no encontré nada. Entonces también le tenemos que ayudar a los algoritmos haciendo estos agrupamientos de datos. Esta es la parte fundamental que existe. Yo voy a preparar mis datos para que el algoritmo, con agrupadores, para que el algoritmo los pueda hacer, ¿sí? Entonces, estas herramientas de SAS, de Dataflux, pero también hay una herramienta, la voy a poner aquí, que se llama Data Cleaner. Esta herramienta, Data Cleaner, también es open source, pero también venden una versión comercial, ¿sí? Entonces la pueden buscar también en internet y esta herramienta nos va a pedir, justamente nos va a ayudar a tener estos elementos de limpieza de datos. Entonces, pero quiero que dejar nada más reiterar que si nosotros le damos los datos como están del lado izquierdo, el algoritmo va a entender que Cell, que Chevrolet con mayúscula, Chev con minúscula, Che con punto, Chevrolet, Chevrolet, todo esto el algoritmo entiende que son cosas diferentes, aunque para nosotros sean lo mismo, ¿no? Y el siguiente punto es que, por ejemplo, aquí tenemos color, ¿no? Entonces aquí también tenemos una serie de verdes, ¿sí? Bec, Bel, Ben, con un número de ocurrencias, y entonces el software interpreta que pues son cosas diferentes, ¿no? Y a lo mejor lo que queremos decir es verde, ¿no? Ya no nos importa el subverde que hay, ¿no? Verde, y aquí podemos ver otras categorías de verde del lado derecho, verde tierno, verde pistache. Yo trabajé muchos años en el petróleo y no sabía que el petróleo era verde, verde olivo, verde paja. Bueno, aquí es un tema de México, no de España. Verde turquesa, verde perla. Entonces, todo esto le tenemos que decir que es el verde, ¿no? Así es como funciona estas herramientas de limpieza de datos porque el algoritmo le tenemos que ayudar a clasificar. El siguiente es que, sí, el siguiente punto es la estadística, ¿no? Tenemos que tener conceptos, por lo menos los fundamentales de la estadística, ¿no? Unos pensarían que más o menos los dominamos, y yo pongo, por ejemplo, en inglés, eh, y vemos que mm, Este, por ejemplo, vemos palabras como average contra la media o el promedio.
Entonces hay palabras en inglés que significan diferente al español. Entonces aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que saber qué es una media, una moda, una mediana y principalmente qué significa la varianza. Un buen ejercicio en Excel es agarrar y poner, por ejemplo, hacer una filita de 10 columnas y póngale a todas 10, el orden 10, y luego mídanle su desviación estándar y después empiecen a moverle a un número 9, a un número 8, a un número 5, a varios números, para entender un poco cómo va la varianza, cómo opera o la desviación estándar alrededor de esa variabilidad de información. Y bueno, pues aquí hay, si nos queremos meter más adelante, pero lo que les quiero decir es que la desviación estándar en este caso es un tema que sí tenemos que, en minería de datos, que tener conceptos muy fuertes, muy prácticos, para poder llegar a un proyecto de este tipo, ¿no? Entonces, volvemos al tema, esto sí lo tenemos, es lo que le tengo que aplicar a mis bases de datos mínimo, son lo mínimo que le tenemos que aplicar, máximos, mínimos. Bueno, hablando de las metodologías, siguiendo el sketch, la metodología más usada es CRISP, DM. Esta se desarrolló en un proyecto de la Comunidad Económica Europea. Entonces hay SPSS, que antes que lo comprara IBM, está NSR, Ora, que es una empresa holandesa, y Chrysler, y más de 60 empresas contribuyeron a desarrollar una metodología para minería de datos. Una cosa interesante de la metodología es que es independiente de la herramienta e independiente de la industria. ¿Qué quiere decir? Que esta metodología yo puedo usarla en Oracle, en SAS, en SAP, en Microsoft, ¿sí? Como tal, no necesito tener herramientas de estas empresas para aplicar la metodología. Y lo otro es que es independiente de la industria, o sea que yo la puedo usar en telefonía, la puedo usar en el sector bancario. Yo la verdad, como les decía, yo tengo más de 60 proyectos trabajados en mi datos y siempre lo he usado y nunca le he cambiado, ¿no? La propia metodología dice esto no lo pongas, esto sí lo pongas, no se aplica, pero como metodología macro es la metodología que yo uso. Entonces, ¿de qué consta esta metodología? El que se quiera meter a minería de datos se lo debe saber de memoria. Esta es la tablita que nos va a ir guiando, ¿sí? Esta tablita consta de 6 pasos, pero lo que más me gusta es que comienza con el entendimiento del negocio. O sea, cuando arranco un proyecto de data mining o cuando lo quiero vender, yo debo de entender el negocio. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de un banco de prevención de fraude con tarjeta de crédito. Entonces yo debo de saber que existe Mastercard, que existe Visa, que existen tarjetas de crédito, que existen tarjetas de débito, que existen promociones a meses sin intereses. Existen una serie de componentes ahí. Necesito saber que cuando yo compro en una terminal que es Banorte y la tarjeta que yo tengo es del banco HSBC, ahí en medio hay un switch, se llama switch, que se llama Prosa, hay otro switch que se llama eGlobal. Entonces necesito tener muchos conceptos técnicos del negocio. Y eso es lo que se me hace a mí la parte apasionante de minería de datos, porque me ha permitido en la vida conocer el mundo del petróleo, conocer el mundo de lavado de dinero, conocer el mundo de seguridad nacional, conocer el mundo de las tiendas estas como Costco, cómo operan. Entonces, me gusta mucho lo que yo hago en particular, porque la verdad es que siempre se aprende de todas estas tipos de empresas a través del entendimiento del negocio. Y entonces aquí, pues hay una serie de subobjetivos que existe sobre determinar los objetivos del negocio, hacer todo un assessment, una evaluación de la situación, un inventario de recursos, restricciones, todos los riesgos. Hay una terminología propia de la empresa. Por ejemplo, yo he trabajado aquí en telefonía celular con Yusacell, con Movistar y con Telcel. Y entre ellos, a pesar de que es telefonía celular móvil, está el ZB1, ZB2, ahí le llaman otra del R1, R2, o sea, tienen su propia terminología
para su negocio. Entonces hay que hacer un diccionario de la terminología. El otro punto eh, 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 ya que entiendo cuál es la problemática, justamente se determinan los objetivos de minería de datos, ¿no? Entonces, esto es importante, los objetivos de la minería de datos, porque es justamente un poco ya más o menos sé qué técnicas voy a usar alrededor de esto. Y, y por último, ya que más o menos conozco, hago el diseño del plan del proyecto, ¿sí? Del project, que nosotros aquí en México le decimos el project. Entonces hacemos el project y más o menos tiene algo con el project, tiene que ver este tema con que un proyecto de estos, imagínense el proyecto, cómo va a comenzar, pues el punto 1, bueno, con un kickoff inicial, pero el punto 2 va a ser entendimiento del negocio, el punto 3, entendimiento de los datos, el punto 4, preparación de los datos, modelado, evaluación y ya la automatización, ya el desarrollo, ¿no? Entonces, esto es importante porque justamente a partir de la metodología CRISP, inclusive se pueden ustedes bajar projects ya hechos con la metodología CRISP, ya nada más se lo bajan, lo montan en la herramienta y ya pueden desplegar todo lo que pide la metodología. Entonces, esto es muy importante porque ya después que entendemos y hacemos el proyecto, yo como les decía, más o menos los proyectos de minería tardan de 4 meses a un año, ¿sí? Dependiendo de muchísimas cosas, ¿no? Del cliente, de sus políticas de privacidad, dependiendo de muchas cosas. Una cosa que es importante es que, por ejemplo, cuando yo voy a un banco, pues el cliente me dice, oye, no tengo computadoras, pero no te puedes llevar los datos. Entonces yo lo que hacemos en la empresa es, yo llevo computadoras, el banco las formatea, se quedan ahí adentro del banco durante el proyecto, entonces los chicos y todos nosotros vamos ahí, trabajamos con el proyecto, termina el proyecto, nos formatean todo el equipo y ya nos lo devuelven, ¿no? Entonces hay formas de trabajar con la información de manera segura, por decirlo de alguna manera. El siguiente punto es si entendemos los datos, entonces tenemos que hacer toda una visualización de los datos. Aquí es un poco donde viene ya un poco la estadística descriptiva en este proceso, exploración de los datos, sí que es la visualización, y vemos cómo es la verificación de los datos. Entonces, me pregunta Hugo que si SAS tiene algo que ver con minería de datos. Sí, efectivamente, SAS es una herramienta, es una empresa que tiene un lenguaje analítico como tal, y con soluciones analíticas, y tiene una herramienta de minería de datos que se llama Enterprise Miner, así se llama la herramienta de SAS, y sí, efectivamente tiene algo de minería de datos, ¿sí? Algo yo diría que mucho, ¿sí? Y bueno, aquí continuando con la metodología, viene el tema de verificación de la calidad de datos, y es aquí donde viene el Data Cleaner, o donde vienen Trillium, todas estas herramientas que limpian datos, ¿no? Informática, todas estas herramientas aquí es donde intervienen. Ya después, ya que más o menos estudié sus valores máximos, mínimos, más verifiqué la calidad del dato, paso a su preparación como tercer punto del dato. Entonces ya es como, yo me lo imagino siempre que es como acomodar la pelota y tirar un penalti, ¿no? Entonces ya me acomodo los datos y ahora sí vamos a tirar el penalti. Entonces ya los datos ya están listos, ¿sí? Y voy a seleccionar las variables que yo quiera, limpio los datos, ¿sí? Hago todo, ahora sí ya, en el anterior nada más vi la calidad, pero ya después hago un proceso de limpieza de datos que se llama data cleaning, o también algunos libros, autores le llaman cleansing, data cleansing, que la traducción en español sería higienización de datos. En lo personal, a modo título personal, yo no me meto mucho si es clean o cleansing, nada, sino simplemente yo les llamo procesos de mejora de calidad de datos, para no entrar en discusiones que no nos llevan a ningún punto. Después, bueno, construimos la base de datos, integramos muchas veces datos externos. Aquí es importante decir que hay que comprar los datos, por ejemplo, comprarlos del INEGI, ¿sí? Se compran bases de datos. Alguien aquí hablaba sobre temas de mapas, también se compran algunos mapas,
y entonces ya se construyen los datos, se integran y ya se les da un formateo de acuerdo a ciertas cosas. Después ya, por último, bueno, la parte, digo por último porque ya esto es o sea, voy a marcar que hasta aquí es el 80% de un proyecto de data mining, ¿no? Y ya después, por eso digo, por último, los últimos 20% es metemos al modelo, si seleccionamos la técnica. Una cosa importante diferente de la estadística es que los propios datos nos van diciendo qué técnica vamos a usar. Ejemplo, si nosotros tenemos en los datos, lo que queremos descubrir es un valor numérico, por ejemplo, un consumo de energía o algo así, entonces vamos a usar técnicas de regresión. En cambio, si yo tengo, se le dio crédito, no se le dio crédito, hubo fraude o no hubo fraude, ya valores nominales, vamos a usar técnicas de clasificación. Y esas técnicas de regresión o técnicas de clasificación ya tienen su propio conjunto de algoritmos. Eso es lo importante. Entonces también no hay que mucho pensarle, sino los propios datos nos van a llevar hacia el algoritmo como tal, ¿no? Hacemos las pruebas, si el diseño de pruebas, construimos los modelos. Yo quiero decirle que hay proyectos donde se construyen 200, 300 modelos. ¿Por qué? Porque hay que pronosticar para cada municipio, por ejemplo, cada alcaldía de la ciudad, tenemos que pronosticar ciertos valores. Entonces se construyen, se hacen diferentes modelos y ya después ya, pues, ya se parametrizan, ¿no? Ya se ajustan y después vemos el error, ¿no? Que es la evaluación del modelo, si cumple tanto los requisitos técnicos. Me van a decir, oye Luis Carlos, ¿cuál es un error aceptable en un modelo? 30%, 35%, pero hasta ahí. ¿Sí? Entonces ya siempre cuidar que los modelos no tengan más de 35% y posteriormente, ya que tienen esos valores de 35%, también se lo tenemos que llevar al usuario. Yo hace mucho estuve trabajando en Brasil en un proyecto y después de 6 meses de investigación le dije, oiga, fíjese que ya descubrí que cuando le meto toros muy grandes a la vaca, los hijitos van a salir muy grandes. Entonces eso ya quedó muy asentado, pero me dijo la persona, y los errores que yo les estoy dando son muy bajos, o sea, son casi del 3%, del 5%. Pero ya el usuario de negocio me dice, Luis Carlos, pero de esos toros que tú me pides, yo tengo nada más en Brasil 10. Ah, entonces me tuve que regresar de nuevo al laboratorio y analizar que cuando el toro era más chiquito, cuáles son las variables que tenía que tomar en consideración. En este caso, el peso de la vaca a los 240 días era muy importante para tener toros grandes, ¿no? Entonces son de las cosas de los resultados que se dan alrededor de eso. Bueno, entonces ya los evaluamos y ya pues de aquí ya viene un plan de desarrollo, de monitoreo, ¿sí? Ya viene el tema de la capacitación y ya el tema de la documentación. Entonces, así a grandes rasgos es como funciona esta metodología. Esta metodología nos va a ayudar a precisamente a desarrollar nuestro proyecto y nos va a ayudar a ya de cierta manera darle un orden a todo esto, ¿no? A unos entregables. Esto, si ustedes buscan, pueden bajarse la metodología de CRISP. Le ponen CRISP-IBM, es una metodología muy completa y esa es, digamos, la que podrían ustedes, ahí se pueden bajar muchísimo. Es un documento de más de 100 hojas para que tengan una idea de esta metodología. Está todo documento, pero bueno, aquí nada más les traigo un curso. Este curso que yo doy, de minería de datos, yo tengo un curso que es de 40 horas para que tengan una idea de todo lo que involucra cada puntito alrededor de esto. Y por lo mismo no es tan fácil explicarlo en poco tiempo, pero yo lo que quiero es que se lleven pincelazos de que hay unas herramientas de software libre que se llama Canine, de que hay unas metodologías, que en este caso que se llama CRISP. Entonces hay una serie de elementos y que esto, como he visto algunos comentarios, esto no es, si yo nomás uso estadística, no es estadística, sino es un conjunto de tecnologías, ¿sí? Como siguiente punto, es que ya hay que saber qué es, si estoy agrupando, si tengo un problema de regresión o de clasificación, si tengo modelos predictivos, yo quiero saber el futuro, y si yo quiero saber secuencias o asociación. En temas de agrupación, la palabra se llama cluster, en inglés, ¿no?
Y también en inglés existe segmentación, ¿no? Entonces es diferente segmentar a clusterizar. Y aquí y clusterizar es una palabra en español que no existe. Nosotros de cierta manera la hemos incorporado, pero la palabra correcta sería agrupación y segmentación, ¿sí? Aunque no, ya después les diré que un grupo como tal no es lo mismo que un clúster. Un grupo puede ser por ejemplo, el grupo de la primaria, ¿no? Pero en cambio un clúster ya tiene un centroide, ya tiene unas fuerzas que interactúan, ya tienen un punto en común, ¿sí? Una métrica que los une. Entonces, no, que la palabra que más se le acerca es agrupación, ya en términos reales, un clúster y un grupo no es lo mismo. Bueno, después, eso es cuando el cliente quiere formar grupos. Cuando el cliente quiere clasificar o quiere, sí, o tiene valores de regresión, entonces ya habla de problemas de clasificación y aquí ya dentro de cada uno hay una serie de algoritmos. Por ejemplo, ustedes podrán escuchar el C5.0 o en regresión logística, ¿no? En agrupación, pero no me faltó, ya los algoritmos se llaman K-means, ¿sí? Vecinos más cercanos, K-medias, ¿sí? K es del número de grupos que yo uso. Y en modelos predictivos, ya la idea, el objetivo es qué más sigue más adelante, ¿no? ¿Qué hay? Yo quiero ver cuánto voy a vender el próximo mes, yo quiero ver en 2 meses, yo quiero ver varios escenarios, ¿no? Entonces ya aquí se llaman los famosos algoritmos de forecasting que se usan para esto, ya sean redes neuronales o algunos métodos estadísticos, ¿sí? Se pueden usar para predecir. Y a mí una técnica que me gusta mucho es el descubrimiento de secuencias, porque, por ejemplo, yo lo uso así como hay data mining, hay web mining para análisis de la web. Entonces me permite saber cuando una persona entra a una página, después a qué otra página se va, después a qué otra página se va. Entonces me gusta ver la navegación de ese cliente y entonces su secuencia de navegación. O por ejemplo, en fraude en tarjetas de crédito, yo los uso mucho porque ahí veo un defraudador, primero a qué tipo de negocio fue, una farmacia, después a una refaccionaria y después ya fue a una tienda comercial. Entonces, estas son unas secuencias que se hacen, son ya algoritmos. Y en el tema de asociación, pues es la relación principalmente es para mercados, cuando dicen esto se llevó los pañales y las cervezas, este tipo de cosas, de productos, sirve para encontrar estas asociaciones y principalmente lo usa lo que le llamamos aquí en México el sector de retail, ¿no? Walmart, Costco, Chedraui, ¿sí? Ese tipo de Soriana, este tipo de tiendas son las que utilizan estos algoritmos de asociación para encontrar productos comunes que la gente se lleva. Entonces lo que estamos haciendo ya es, nos estamos llevando que el cliente tenemos que saber si quiere agrupar, quiere clasificar, quiere predecir, quiere descubrimiento de secuencias o quiere asociar sus productos. Y en cada uno de ellos pues tiene una familia de algoritmos como tal, ¿no? Y aquí, pues estas son las familias, ¿sí? Que les decía. Entonces, está un algoritmo que yo uso mucho y que todos se deberían de, de aprender cómo funciona. Funciona con entropía de Shannon. Entonces, eh, y es el famoso C4.5, que en su versión comercial es C5.0, ¿no? Está Camins, está Support Vector Machine, ¿sí? Está la priori, que es justamente el de asociación, expectation maximization de clustering, y así hay una serie de familias de algoritmos ya muy focalizados a cada tema, ¿no? Entonces ya lo que los he estado llevando es que hay una necesidad de cliente, esa necesidad se transforma en una técnica y esa técnica se transforma en un algoritmo, ¿sí? Eso es básicamente lo que se usa aquí en Data Mining. Y bueno, aquí me gustaría comentarles un poco que, bueno, para los que gusten, hay un artículo que escribí que se llama Torturando los datos hasta que confiesen, donde está bueno, tiene un artículo introductorio, pero también me gustaría, les voy a poner una página, que entren en una página que se llama eh, kdnuggets.com, ¿sí?
perdón, KD, voy a repetir porque me faltó una D, es Knowledge, Discovery, Nuggets, que son pepitas. Entonces, esta página, la última que acabé de poner, si hay una lista de suscripción, y esta es la página de data mine de todos los mineros del mundo, ¿no? Aquí es donde nos unimos, donde nos vinculan. Aquí están todo el software que existe en minería de datos, de lo que ustedes quieran ver, porque aquí hay text mining, data, audio mining, video mining, hay toda una serie de familias con este concepto. Y bueno, pues aquí lo que queremos es que en esta página concentra todo el software del mundo, ¿no? Entonces, así a grandes rasgos es lo que les quiero transmitir alrededor de esto. No sé si tengan alguna duda, vamos a dar unos minutos para cualquier duda, pero ya nada más para la conclusión de esto, es que, por ejemplo, si ustedes se meten a esto en dólares, por ejemplo, una persona que se dedica a esto, un consultor de más o menos así, está ganando alrededor de unos $2,500 por mes, ¿sí? Libres. Entonces, el meterse al mundo analítico ya son soluciones de valor. Un consultor ya profesional está ganando $7,000, $8,000 por mes libres, ¿sí? Entonces, pues ahora sí que este es un nuevo campo donde estamos agregando ya valores a las empresas y por lo tanto es mejor retribuido, ¿no? Hugo Adrián nos preguntaba que ha escuchado los wavelets, se usa para el análisis de serie de tiempo. ¿Podría usarse estos algoritmos en data mining? No. O sea, o sea, por ejemplo, en data mining puedes ver por qué, o sea, más que todo va en data mining a preguntarte por qué mejoró, por qué empeoró, por qué produce, por qué pronostica así. O sea, serían las preguntas que se hace data mining, porque ya cuando te dan un resultado con estos algoritmos, nomás te dicen, pues va a subir, no, pero cuando ya haces un proyecto de minería de datos con eso, dice, a ver, vamos a ver por qué va a subir, por qué se dice que va a subir, ¿no? Entonces, si tú nomás usas Wave, nada más sería análisis de series de tiempo, ¿no? Arturo nos pregunta que sin decir nombres de empresa en tus giros, ¿cuál fue la mejor pepita encontrada con tus proyectos desde el punto de vista costo-beneficio? Mira, no importa, pero por ejemplo, en Banamex hicimos un tema de buró de crédito, donde alineamos muchas, eh, ¿cómo se diré? Primero compusimos, arreglamos todas las direcciones de todas las personas, después ya hicimos componentes de un análisis de las fallas. Esta información se manda a buró de crédito y cuando se manda con calidad, buró de crédito da descuentos por consulta, ¿no? Entonces al final ahí, ¿no? Cuando ya hicimos todo un proyecto de análisis de información de los errores, de todo esto, al final a esta empresa le representó 40 millones de pesos en descuentos de buró de crédito hacia Banamex de ahorro, ¿no? Ese por una parte. Por otra parte, Costco también nos ha reportado que ha tenido, abren unas nuevas áreas de oportunidad, porque por ejemplo ahí les dijimos, bueno, ¿tú cuánto vendes al inicio antes de una oferta? Después cuando metes tu producto a una oferta y la más importante es cuánto vendes después de la oferta, ¿no? Entonces ahí le hicimos un análisis muy interesante sobre más de 1,000 productos que colocaba en oferta y ahí se dio cuenta cuáles eran el impulso de la oferta sobre el producto, ¿no? Entonces, de ese tipo de cosas. Eh, el siguiente Eduardo nos dice que si el lenguaje R, ¿en qué parte de la metodología gris encaja? Lenguaje R, pues ya va a ser el lenguaje universal para temas analíticos, ¿no? Un poco como competencia con SAS, porque SAS es lo mismo y SPSS son las competencias, ¿no? Entonces ya ahora todas las plataformas están teniendo lenguaje R y es un poco para acomodarse los datos, ¿sí? Y correr los algoritmos, ¿no? O sea, yo puedo comprar, eh, o sea, puedo bajarme de ahí de internet a alguna plataforma de R y ya me bajo ciertos algoritmos de redes neuronales, de árboles de decisión
y ya puedo empezar a jugar con R. Entonces, pero no me salgo de la metodología, ¿sí? Entonces, si yo me bajo R, las librerías, la plataforma de R, podría tener una herramienta de minería de datos. Entonces, Adriana Molina, espero que no sea mi prima, puede utilizarse el marco de trabajo que expones para la minería de archivos. ¿Habría algo considerado adicional? Mira, o sea, minería de archivos, o sea, eh, hay que saber bien si es una minería de archivos en bibliotecas, pero yo esto de archivos lo relaciono mucho a TextMine, que es un tema. Ontologías y todo el tema de, pues ahora sí, de la sintaxis semántica de todo esto, ¿no? Sagrario nos dice que puede funcionar para hacer algo como árboles genealógicos, si se tiene algunos datos de familiares capturados. No, es muy poco los datos, ¿no? Entonces yo te diría que no se puede acomodar, ¿sí? Entonces, ya me acerqué al micrófono. Entonces, bueno, esa es un poco la idea que hay en el fondo de estos temas de minería de datos. Seguros sí, claro, seguros, yo trabajo con GNP para todos los riesgos, todos los accidentes, cuándo ocurrieron y cómo ocurrieron. Entonces sí ha habido, o sea, sí es, o sea, minería de datos va muy apegado a seguros, todo lo que es el análisis pronósticos de accidentes, todo este tipo de cosas sí se puede entrar, ¿no? Ya nada más como colofón a esto, pues yo los invito a que exploren esta tecnología. Hay muchísima información alrededor de esto, y ya con esto que les acabo de dar, ya tienen tema para estudiar, y pues ahora pues voy a ver más adelante si vamos a otro seminario más avanzado para pasar a temas ya más detallados, por ejemplo, como sería la limpieza de edad, ¿no? De mi parte es todo, porque ya ven que aquí solamente tenemos una hora, ¿sí? Entonces ya tenemos el tiempo, pero estoy a sus órdenes, con gusto me pueden escribir. Los de aquí de México, les voy a dar mi teléfono, 51008882, 5523008882. Este es mi celular, para si tienen alguna duda o algún comentario que me quieran hacer, con gusto. O sea, yo, como les he dicho, esto lo he dado más de 100 veces y lo de 500 porque siempre me gusta que, que estos temas analíticos se incorporen en las empresas, ¿no? Entonces, y cualquier cosa, pues ahí también tienen mi correo. Recientemente también ya asumí un cargo de director de laboratorio científico de Big Data, ¿no? Construimos un laboratorio privado de análisis de información, o sea, no pertenecemos a ninguna escuela, pero hicimos un laboratorio de investigación científica y tecnológica en Big Data. Entonces ahora ya también tomo el cargo de director científico de laboratorio, pero la verdad es que siempre es un gusto compartir todas estas experiencias con todos ustedes, ¿sí? Pues de mi parte, muchas gracias. No sé si está Jorge, de aquí de Software Guru. Agradecerle a Software Guru porque la verdad, Pedro, me lo saludas, porque la verdad es que gracias a estas iniciativas nos permite acercarnos, y la verdad, ahí Jorge, te agradezco que estás en Monterrey, te agradezco la oportunidad, y a todos nos has mostrado todo esto. Entonces ya nada más, ahora sí les digo que comiencen a torturar los datos eh, y bueno, de mi parte, pues muchas gracias por su presencia. Luis Carlos, muchas gracias por tu presentación. A todos, muchas gracias por bueno, por presentarse a este webinar, por asistir. Yo le paso tus saludos a Pedro y pues bueno, les recuerdo a todos que el webinar fue grabado y se va a publicar más tarde en nuestro canal de YouTube de Software Guru. Eh,
como siempre, bueno, les tenemos unos avisos. Nuestros cursos siguen en venta. Tenemos el curso de Fundamentos de Hadoop con un 10% de descuento. Este, ahí les voy a dejar en el chat los links que voy a estar publicando, eh, por si tienen más interés en visitar. Este, también tenemos uno de pruebas de performance. Esto es más para perfil de testing. Bueno, el curso empieza la próxima semana. Ya son los últimos días para adquirirlo. También tenemos otro de desarrollo de apps nativas para Android, que este es con material pregrabado, es on demand, lo pueden adquirir también. Y otro que tenemos es el de panorama ejecutivo para el desarrollo de apps móviles. Estos dos cursos que les acabo de mencionar son parte de nuestro plan de desarrollador móvil, que lo pueden ver ahí en nuestra página de SG Campus. También tenemos una convocatoria de ponencias para SG Virtual y SG Conferencia y Expo. Si conocen a alguien que pueda participar como conferencista o si ustedes se animan a participar como conferencista también, pues bueno, ahí postúlense. Tenemos la convocatoria abierta todavía. O pueden votar también por sus favoritos. Ahí tienen el link, pueden acceder y ahí pueden votar por su favorita. Eh, una sección nueva en SG Bus que es de Intel, es sobre RealSense. Es una nueva tecnología que está desarrollando Intel y pues que permite a las computadoras pues ver la manera en que los humanos pues vemos las cosas. Es una sección donde se van a estar publicando artículos sobre cómo desarrollar aplicaciones que aprovechen pues esta tecnología nueva de Intel, ¿no? En SG Talento, pues bueno, para todos los que están buscando empleo, que no estén trabajando, ahí tenemos vacantes todavía, tenemos vacantes y pues bueno, ahí denle, siempre tenemos vacantes disponibles. Pues bueno, para finalizar, pues los invitamos a nuestro próximo webinar, que es Introducción al Big Data con Hadoop. Este webinar va a ser algo introductorio bueno, para que se den una idea de cómo va a ser el curso que tenemos sobre fundamentos. Entonces, pues Luis Carlos, de nuevo muchas gracias y a todos también por participar en este webinar. Que tengan buena tarde y nos vemos hasta el próximo webinar.